o el efecto en cadena puede ser mucho peor y complicó a los países como están hoy viéndose complicados. Y entonces los movimientos de las principales variables en recuperarse cuando hay un problema financiero previo como hoy vive el mundo, toma mucho más tiempo. Quizás algunos o todos nos equivocamos cuando pensamos que podíamos salir rápido de la crisis del 2008-2009 y hoy estamos viendo que no es así. Hay serias discrepancias a nivel mundial entre los economistas de cómo salir de esta crisis. Hace poco leíamos una crónica del premio Nobel Krugman, que está a favor de que se mantenga todavía estos déficits y que continúe, porque podría ser el impacto mucho mayor en el mundo si eso no se hace. Y hay otros, incluyen ellos, que creemos que esa no es la línea. Pero no es este momento de entrar en ese debate, pero sí es complicado. ¿Qué ha pasado? Europa, que tenía un crecimiento promedio en este periodo de 2.2, cae fuertísimo y no logra recuperarse. Europa ya es casi una decisión de los economistas, o todos casi están de acuerdo, que va a tener decrecimiento este año. La discusión es cuán agudo va a ser. Pero el problema no solamente está ahí. Además de que es sumamente complejo, porque antes de pasar a Estados Unidos, 27, 28 países forman la Unión Europea, pero la Unión Monetaria son solo 17, no todos son parte del euro. Pero basta que 17 parlamentos, peor 27, tengan que ponerse de acuerdo para comprender lo difícil que es tomar una decisión en Europa. No es un parlamento, son 17 o 27 los que tienen que ponerse de acuerdo, porque los temas que conlleva la solución en Europa implican la presencia y la decisión de los parlamentos. En Estados Unidos tenemos una situación quizás menos crítica, pero igual de complicada. Este es el crecimiento promedio, una caída muy fuerte, y Estados Unidos está creciendo poco, pero está creciendo. El problema para Estados Unidos y para el mundo es que este es un año muy difícil en Estados Unidos. En noviembre se elige presidente. Los republicanos creen que este es el momento de tumbarse a Obama, y Obama es el candidato demócrata. El Congreso norteamericano, no lo digo yo, lo dicen los medios, no va a tener como objetivo un criterio económico serio o prioritario. Lo que va a primar, eso lo vemos en Perú y lo vemos en cualquier país, es el elemento político. Ellos pueden creer de que es una economía fuerte y que puede aguantar hasta noviembre, cuando venga el cambio que buscan, o se consolide Obama. Pero el resto del mundo, que no es tan fuerte como los Estados Unidos, que sigue siendo la potencia mundial, va a ser impactado. Entonces, hay dudas si Estados Unidos va o no a salir de este crecimiento alrededor de 1.6, 1.7, otros hablan de menos de 1,5, pero por ahí está. El drama que se suma a esto es que China dejó de crecer a las tasas que nos tenía acostumbrados. China venía creciendo a tasas altísimas, este es el promedio, 13-14% 2006-2007. China está creciendo a una tasa alrededor de 9. El propio programa quinquenal de China habla de que el quinquenio que viene su crecimiento va a estar alrededor de 7. Hace unos días atrás un experto en la economía china habla no más de 3, porque además en China también hay un serio cambio de gobierno. Bueno, el partido comunista chino cambia las 9 personas que dirigen el país, y eso sin duda tiene un impacto, aun cuando sea un país que se rige por un esquema distinto.
Y además, porque si el mundo crece menos, China tampoco es una isla, así tenga 1.400 millones de habitantes, se ve afectada sus ventas al mundo y la economía china descansó en las exportaciones. El consumo de China no significa más del 30% de su PBI. El consumo de los Estados Unidos significa el 70% del PBI. Entonces China tiene que hacer un quiebre en una economía que tuvo una inflación preocupante, y China entonces ahora, en el mejor escenario, va a crecer alrededor de 7. Entonces las proyecciones, con base en una muestra de 183 países, este año va a ser peor que el año pasado. Esto quizás es una fotografía o unas cifras del 2012 que algunos la califican como optimista, donde ustedes tienen que el mundo desarrollado apenas 1% y el mundo emergente 5,4%. Pero acá tenemos lo que les decía, negativo Europa, que puede ser mucho más. Japón probablemente salga, probablemente esta cifra esté sobreestimada, y Estados Unidos, alrededor de 1,6, podría ser un poco más, pero igual podría ser un poco menos. Este es el panorama en el mundo, muy difícil, y con una ligera mejora hacia el 2013, que va a depender de cómo nos vaya el 2012. Entonces, no es un año, van a ser probablemente 2 años difíciles para el mundo, sin duda el peor de los dos, del bienio. Vayamos a ver las amenazas internas. En el instituto hemos hecho un análisis lo más detenido posible, sujeto, por cierto, a que esto pueda variar, de cuáles pueden ser los escenarios, digamos, optimista con base en lo que tenemos hoy, y el posible escenario pesimista que podría pasar a optimista si es que la cosa es mucho más crítica. El actual estimado de la Cámara de Comercio de Lima, que hacia finales del año pasado hablábamos, como todos, de alrededor de 5 o 5,5, es de 4,7, con base en las cifras que vimos en la lámina anterior de un crecimiento mundial de 2,9. Pero si el crecimiento mundial se complica, porque hoy no solamente los países desarrollados de Europa, sino los propios países emergentes de Europa, Hungría, Polonia, Turquía, empiezan a tener problemas. Francia abandonó su privilegio de estar en AAA. España ha sido bajado en 2 categorías más, Italia algo similar. Toda Europa se está irradiando de elementos lamentablemente negativos. Entonces, en un panorama de crecimiento del mundo, crecimiento al fin, pero de 1,7, la economía peruana sería mucho más afectada y el crecimiento va a ser, o podría ser, menor al 3%. Esto lo estamos sintiendo ya en 4,7. El último trimestre del año pasado, hoy ha dado el INEGI la cifra de noviembre de 4,95. Claro, hay algunos elementos que no se tienen en cuenta. Noviembre del año pasado, con el cual se compara noviembre de este año, la economía peruana creció 10,2. Fue el tercer mes más alto de crecimiento del año pasado. Y hay un cierto efecto estadístico detrás, pero sin ninguna duda hay un ritmo de crecimiento cada vez menor, porque el impacto de fuera y los problemas internos que vamos a ver se están sintiendo ya en la economía. Esto es una amenaza, sin duda, que tenemos presente. En el caso de un crecimiento de 4,7, el sector privado todavía podría tener una dinámica interesante. Miren ustedes el 2009,
El sector privado decreció, no aportó al PBI. La inversión privada se cayó, fue negativa. Nosotros en este escenario creemos, vamos a ver temas más adelante, que el gobierno está sin duda en mejor capacidad en cuanto a recursos de aplicar una política contracíclica. La pregunta es si va a ser efectivo o no, si lo va a poder manejar. Y luego tenemos una lámina, una gráfica en donde está la participación de los sectores no primarios, es la más importante, y la de los primarios, en las dos posibilidades, la optimista y la pesimista. ¿Qué otros elementos internos hay que no podemos olvidar? Lamentablemente los conflictos sociales. No es solamente el problema externo que hay que mirar. Por eso el análisis FOA, para mirar desprendidos de cualquier inclinación, tenemos 220 conflictos sociales. Posiblemente no todos con la misma gravedad o complejidad, pero un número importante de conflictos. Y la mayoría de ellos, el 57%, vinculados a temas socioambientales, y el grueso de ellos, 82%, abarca o comprende competencia nacional, conflictos que tiene que solucionar el gobierno nacional y no necesariamente los gobiernos regionales y locales. Esto, creemos nosotros, obviamente requiere una atención oportuna, lo más eficaz posible. Y en buena hora en Cajamarca se está haciendo paralelamente un análisis integral de los problemas socioeconómicos de las regiones o las localidades donde esto está sucediendo. ¿Qué otro problema complicado hay en el Perú en este momento? Es lo que hemos llamado la posible parálisis minera. Este es un trabajo que hizo Macrocónsul con base en la ponderación actual que tiene la base de 1994 del Instituto Nacional de Estadística, el peso de minería. Si uno mira las estadísticas actuales de cuencas nacionales del Perú, minería pesa 4.4, pero las nuevas cifras de las cuencas nacionales que ya tiene el Instituto Nacional de Estadística, como no podía ser de otra forma porque era evidente, el peso de minería es más de 14% en el PBI. El sector que más pesa en el PBI, servicios. El segundo es manufactura, 16%. El tercero hoy es minería. Este cálculo no se ha hecho con el 14.4%, sino el impacto sería muchísimo mayor. Se ha hecho, aún no se tenía esa información, y lo hizo Macrocónsul con un cálculo de 4.7 de ponderación e incluyendo las actividades de refinación. Y ustedes pueden ver la línea roja de abajo, por cierto, es la diferencia cada vez mayor que habría si tuviésemos un escenario en donde la minería empieza a jugar cada vez un rol menor o simplemente viene una parálisis total. Y acá lo tenemos por sectores, calculado con un impacto del 5-50% o total de la minería y el efecto que tendría en los